Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero muy bien. Mi nombre es Iván Romarico González Espinosa, soy oncólogo médico y bueno, el día de hoy tengo el placer de compartir el escenario con una gran oncóloga hablando acerca de las actualidades en cáncer de pulmón, ¿no? De hecho, el simposio satélite que vemos el día de hoy se trata del abordaje óptimo en el tratamiento metastásico de cáncer de pulmón y bueno, el día de hoy por primera vez vamos a ver a la doctora Carmen Puarelli, la cual nos va a hablar acerca del tema específicamente de actualidades en el tratamiento de cáncer de pulmón metastásico para histología escamosa y no escamosa. Hay que mencionar que la doctora tiene amplia experiencia en cáncer de pulmón, trabaja en el Instituto Alexander Fleming, es oncóloga de allá y bueno, la queremos mucho. Sabemos que es una gran experta que tiene múltiples publicaciones, muchas en grupos multidisciplinarios de cáncer de pulmón, esperando que sea de su agrado. Doctora, por favor, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Iván, por la presentación. Muchas gracias a la gente de MSD por la invitación. E invito a todo el público a participar en la sección de preguntas y respuestas que tenemos al final, así esto es un intercambio y no es un monólogo. Como dijo Iván, yo voy a hablar de actualidades en el tratamiento para el cáncer de pulmón metastásico con histología escamosa y no escamosa. Ya es conocido que hay cada vez más evidencia de que el bloqueo de la vía del PDL1 resulta una respuesta bien profunda y duradera en el tiempo, y eso es lo que nos vino a traer la inmunoterapia en el cáncer de pulmón, sobre todo una respuesta duradera. Ya hay ensayos clínicos que han evaluado la combinación de quimioterapia con inmunoterapia y han demostrado beneficio en supervivencia. Por ejemplo, el Keynote 189, el 407 y el Empower 150. Hay otras combinaciones también ya demostradas, pero por un tema de que no están aprobadas en México, no las vamos a detallar en esta charla. Además, el pembrolizumab monodroga demostró beneficio en sobrevida en los pacientes que tienen una expresión de PDL1 mayor al 50%. Esto quedó claramente demostrado en el Keynote 024 y además está respaldado por los datos del Keynote 042. Como trabajos de quimioterapia combinada con inmunoterapia en primera línea, vamos a discutir dos o vamos a presentar dos. El Keynote 189, que es para histología no escamosa, y el Keynote 407, que es para histología escamosa. El Keynote 189 se actualizó con un seguimiento a 4 años en el Mundial, si digo bien, de Cáncer de Pulmón del 2020. Recuerden, el diseño de este estudio eran pacientes con estadio 4, pacientes metastásicos, de histología no escamosa, y tenían que ser ALK y EGFR negativos. Esto lo remarco porque no sé cómo es en México, pero en Argentina el testeo de los biomarcadores están subvencionados por la industria farmacéutica y te llegan por email los resultados. Y a veces uno se emociona con un PDL1 alto o bajo, y ya sabe lo que tiene que hacer, y no guarda los resultados del ALK y del EGFR. Así que siempre esperar los resultados de estas dos mutaciones antes de tomar la decisión de inmunoterapia. Por supuesto, eran pacientes con performance status 0 y 1, tenían que tener tejido disponible, tenían que tener metástasis cerebrales controladas, pero podían entrar pacientes con metástasis cerebrales, y no tenían que tener, por supuesto, una neumonitis que requiera corticoides. Se randomizaron 2-1, la rama experimental comparó pembrolizumab junto con pemetrexed y carboplatino o cisplatino, el platino era la elección del investigador, y quedaba en una fase de mantenimiento de pembrolizumab más pemetrexed. La otra rama hacía placebo más pemetrexed y un platino, y seguían con el pemetrexed mantenimiento, y si el paciente tenía progresión podía hacer crossover a pembrolizumab. El endpoint primario de este estudio fue sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Las características basales de los pacientes estaban bien repartidas entre ambas ramas, solamente había un poco más de hombres, en la rama de la combinación de quimioinmuno, y un poco más de performance status 1 en la rama placebo. La combinación de pembrolizumab con quimioterapia tuvo claro beneficio en sobrevida. Vamos a repasar un poco los números. La mediana de sobrevida global para toda la población fue de 22 meses versus 11 meses, o sea, duplica la mediana de sobrevida el agregado de pembrolizumab a la quimioterapia en primera línea. El hazard es de 0,60 con un valor de P estadísticamente significativo, reduciendo el riesgo de muerte en un 40%. Y la tasa de sobrevida al cuarto año es de un 30% contra un 17%. Las curvas se separan claramente desde el inicio y mantienen esta diferencia a lo largo del tiempo, o sea que son claros los beneficios del agregado de pembrolizumab a la primera línea.
¿Qué pasa cuando analizamos la población según la expresión de PDL1? Los pacientes con PDL1 mayor al 50% tienen un beneficio en términos de sobrevida con un hazard de 0,70, o sea, una reducción del riesgo de muerte un 30%. Los pacientes que tienen entre 1 y 49 tienen un hazard de 0,66, o sea, más chico el hazard, el beneficio es aún mayor. Pero lo que quiero remarcar es que los pacientes con PDL1 negativo también se benefician en términos de sobrevida con el agregado de pembrolizumab a la quimioterapia. Miren la reducción del riesgo de un 0,50 el hazard para esta población, reduciendo de esta manera un 50% el riesgo de muerte aún en los pacientes PDL1 negativos. Con respecto a la sobrevida libre de progresión, también es beneficioso el agregado de pembrolizumab, la mediana es de 9 meses contra casi 5 meses para la quimioterapia, un hazard de 0,50, y al cuarto año está libre de progresar un 11% en la rama quimio-inmuno versus un 1% nada más para la rama quimioterapia solamente. Cuando nuevamente analizamos los beneficios en términos de sobrevida libre de progresión según la expresión de PDL1, vemos que el beneficio se mantiene independientemente de la expresión de PDL1, es de 0,36 el hazard para los mayores al 50%, 0,54 para los pacientes entre 1 y 49, y los pacientes con PDL1 negativo siguen beneficiándose en términos de sobrevida libre de progresión. Cuando analizamos la sobrevida libre de progresión 2, esto es cuando vemos la sobrevida libre de progresión 1, la que analizamos recién, la que discutimos recién, más el tratamiento con segunda línea, vemos que los pacientes que hacen quimio pembrolizumab y después la quimioterapia de segunda línea que haya elegido el investigador, tienen un claro beneficio que los que hacen primero quimioterapia y después pembrolizumab. La mediana de sobrevida libre de progresión 2 es de 17 meses versus 9 meses. Recuerden por un ratito la mediana de sobrevida libre de progresión 1, que fue la que presentamos recién, que fue de 9 meses para la gente que hacía quimio-pembro versus 5 meses para la gente que hacía quimio solo. O sea, que el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Me remarco esto porque a veces en Argentina nos dicen, no usemos la inmunoterapia, el auditor, el pagador, ¿no? No usemos la inmunoterapia en primera y reservátela para segunda. Este es un buen argumento para decirle, no es lo mismo usarla en primera junto con la quimioterapia que en segunda como monólogo. Miren las diferencias en las medianas de sobrevida libre de progresión. La reducción del riesgo de progresión también es marcado de 0,52 con un intervalo de confianza que no incluye el 1, y al cuarto año está libre de progresar. Si usamos esta estrategia, primero la quimioinmuno y después la quimioterapia, un 27% de los pacientes versus un 10% de los pacientes que usaron la estrategia al revés. La tasa de respuesta también es claramente superior para los pacientes que recibieron quimioinmuno versus inmunoterapia solo, es de 48% la tasa de respuesta versus un 20% para los pacientes que hicieron quimioterapia en la población general. Sin embargo, miren, quiero centrar la atención en los gráficos de barra y vean que la diferencia se mantiene constante independientemente del valor de expresión de PDL1. Estos son los pacientes claramente positivos, más de un 50%, entre 1,49 y menos de 1, y la diferencia entre ambas barras es más o menos similar. Lo mismo pasa con la duración de respuesta, que pasa el año para los pacientes que hacen pembroquimio, y es de 7 meses para los pacientes que hacen quimio en primera línea, y esta duración de respuesta llega a ser de 15 meses para los pacientes de más del 50%, 13 meses para los pacientes entre 1 y 49, y de 10 meses para los pacientes con menos del 1%, pero con la quimioterapia siempre ronda alrededor de 7 meses. Ahora me voy a referir a un subgrupo especial de pacientes, que son los pacientes que completaron 35 ciclos de pembrolizumab. De los 400 iniciales que hacían pembroquimio, hay 56 que llegaron al ciclo 35. Tienen características especiales, en su mayoría eran varones, casi un 60%, generalmente eran performance 0, porque solamente un 30, un 40% fueron performance 1, pero eran un poquito más frecuentemente fumadores que la población general. Miren, mientras que la población general era entre un 88 y un 87, acá llegan a un 91, tenían menos metástasis cerebrales, un 10% versus un 17% para la población del resto del estudio, y la mayoría de los pacientes, y es un poco más alto comparando con el resto del estudio, tiene PDL1 positivo. Visto de otra manera, es la población de mejor pronóstico, ¿no es cierto? PDL1 alto y menos metástasis cerebrales.
De estos pacientes, de estos 56, un 87% tuvo respuesta objetiva y la mayoría de estos fue respuesta parcial. A los 2 años de seguimiento estaba vivo el 79% de los pacientes y al momento del cierre de datos, 45 de estos 56 de estos pacientes estaban vivos y 28 de estos 45%, de estos 45 pacientes, no tenían progresión de enfermedad. Esto no se sabe si es por un fenómeno farmacocinético, donde la droga queda todavía bloqueando el eje, o si hay un reseteo de la respuesta inmunológica del paciente, y esto le permite mantener la respuesta aún habiendo terminado el tratamiento. Hay 7 pacientes de estos que fueron reexpuestos al pembrolizumab cuando tuvieron progresión de estos pacientes. Y 2 de estos 7 tuvieron enfermedad estable cuando fueron reexpuestos. O sea que esto es un grupo pequeño, lo sé, pero empieza a poner sobre el tapete la posibilidad de reexponer a estos pacientes que tuvieron respuesta al pembrolizumab, aunque hayan progresado. Todavía no hay factores predictores, no es fácil seleccionarlos, pero es una herramienta más que tenemos en el espinel de tratamiento para estos pacientes que piensen que ya llevan vivos 2 años y generalmente con una buena tolerancia. Con respecto a los eventos adversos, es un poco más frecuente la discontinuación en la rama de combinación, un 27% versus casi un 10%, y la discontinuación de pembrolizumab es de alrededor un 9%. Mis conclusiones sobre el Keynote 189 es que con mayor seguimiento, ya estamos llegando al 4.º año, la combinación de pembrolizumab con platino pemetrexed, sea cisplatino o carboplatino, continúa demostrando beneficio en términos de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global versus hacer quimioterapia solamente. Recuerden que la tasa de sobrevida a 3 años es de un 31% versus un 17% para la rama que hacía quimioterapia, por lo cual podemos decir, para tener un concepto claro, es que duplica la probabilidad de estar vivo al 3.º año. El beneficio de sobrevida es independiente del valor de expresión de PDL1, y la combinación de pembrolizumab con platino más pemetrexed tiene un perfil de toxicidad aceptable, que estoy segura que lo vamos a charlar después, pero los que tengan experiencia, es poco probable que tengamos un evento severo. Ahora pasamos a la otra histología, a la histología escamosa, que son los pacientes del Keynote 407. Este estudio se actualizó recientemente, el diseño es muy parecido al 189, eran pacientes con estadio 4, metastásicos en primera línea, pero eran escamosos. Acá no se solicitaron las mutaciones de ALK-GFR porque es sumamente infrecuente en estos pacientes, se los estratificó por expresión de PDL1, pero solamente en positivo y en negativo. Acá la combinación era de pembrolizumab con carboplatino o pacli o nab-pacli. Por supuesto no se puede usar pemetrexed porque es histología escamosa. Y el mantenimiento era solo con pembrolizumab porque el paclitaxel no se tolera a largo plazo. La rama comparadora era carboplatino con paclitaxel o nab-paclitaxel. Y el mantenimiento era por supuesto con placebo y estaba la posibilidad de hacer crossover si el paciente progresaba. En términos de características, acá no tengo nada de remarcar, las 2 ramas están bien repartidas, digamos, y acá nuevamente vemos el beneficio del agregado de pembrolizumab a la quimioterapia. Miren los que son las medianas de sobrevida, 17 meses para la rama de combinación versus 11 meses para la rama que hacía quimioterapia solamente, y el hazard para la sobrevida da de 0,7, o sea una reducción del riesgo de muerte de un 30%. También hay beneficios en términos de sobrevida libre de enfermedad, con un hazard de 0,59, la mediana es de 8 meses para la rama de combinación, contra 5 meses para la rama que hacía quimioterapia sola, y al 4.º año estaba libre de progresar un 16% para la rama de combinación versus un 6% para la rama que hacía quimioterapia sola. Nuevamente les remarco esto, la sobrevida libre de progresión, que evalúa el orden, ¿sí?, demuestra que no es lo mismo hacer la quimioterapia combinada con pembrolizumab como primera línea que reservarla para una segunda línea. Por supuesto que acá está el tema de acceso, sé que hay lugares, o nos pasa por lo menos en Argentina, donde no te proveen la inmunoterapia en primera y no te queda otra que hacerla en segunda. Pero si tenemos posibilidad de pelear por la inmunoterapia en primera en combinación con la quimioterapia, es mi recomendación, porque está demostrado que le va mejor. El dato que respalda lo que yo estoy diciendo es esto, la sobrevida libre de progresión 2. Acá la mediana de sobrevida libre de progresión es de 2, es de 13 meses versus 9 meses, y recuerden que los pacientes ya tenían una sobrevida libre de progresión 1 de 8 meses para la rama de combinación y de 5 meses. O sea que a estos pacientes que tenían una sobrevida libre de progresión de 8 meses, los estamos haciendo llegar hasta 13 meses cuando hacemos la quimioinmuno en primera.
La tasa de respuesta objetiva fue superior para la rama que hacía quimio pembrolizumab, fue de 62% versus un 38%, y la duración de respuesta también fue superior para la rama que hacía combinación, 9 meses versus casi 5 meses para la rama que hacía quimioterapia. Acá les quiero marcar, por más que no lo remarqué en colores, que el tiempo a la respuesta es similar entre ambas ramas. Esto es importante porque hubo una época en que pensamos que la quimioterapia tal vez era más rápida, y miren, es exactamente igual el tiempo a la respuesta, o sea que no perderíamos el tiempo agregándole la inmunoterapia. Acá hay algo que yo quiero marcar. Estas son las sobrevidas libres de progresión y la sobrevida global según la expresión de PDL1. Y este era un objetivo, así estaban estratificados los pacientes en el estudio, o sea que están bien repartidos en ambas ramas, pero no era el objetivo primario. En términos de sobrevida, los pacientes PDL1 positivos, perdón, se me va el cursor, estos son los pacientes PDL1 positivos y estos son los pacientes PDL1 negativos. En términos de sobrevida, el beneficio es claro para los pacientes PDL1 positivos en histología escamosa, pero es un pega en el poste, diríamos en Argentina, para los pacientes PDL1 negativos. Y acá habrá una puerta tal vez para charlarlo después. En cambio, en términos de sobrevida libre de progresión, el beneficio es independiente del valor de expresión de PDL. Ahora, nuevamente me voy a referir a los pacientes que cumplieron 2 años, 35 ciclos de tratamiento con pembrolizumab quimioterapia, pero la histología escamosa. Acá nuevamente había un poquito más de varones, o sea que de hombres, perdón, parece ser que a los hombres le va un poco mejor, esto es algo que empieza a sonar también en las charlas, y había más pacientes PDL1 positivos. De los pacientes que cumplieron 35 ciclos de pembrolizumab combinado con la quimioterapia, hubo un 92% de tasa de respuesta y estaba vivo, un 96% al año de haber completado el pembrolizumab. Está bien, ustedes me pueden decir, son solo 55 pacientes, pero empiezan a llegar pacientes a haber completado los 35 ciclos, ¿sí? De estos, 7 pacientes iniciaron un segundo ciclo y el 86% estaba vivo al momento del cierre de la base de datos. Nuevamente, pacientes reexpuestos al pembrolizumab luego de haber completado los 35 ciclos. La tasa de eventos adversos es un poquito más alta para la combinación, como siempre, pero la tasa de discontinuación no es superior para la rama que hacía pembrolizumab. Mis conclusiones sobre el Keynote 407, con más de 3 años de seguimiento, el pembrolizumab combinado con platino, con carboplatino y paclitaxel continúa demostrando beneficio en términos de sobrevida y de sobrevida libre de progresión versus placebo con quimioterapia. Esto es en primera línea para los pacientes con histología escamosa. Nuevamente, el pembrolizumab combinado con quimioterapia tiene un perfil de toxicidad aceptable y es un estándar de cuidado en pacientes con histología escamosa y cáncer de pulmón. Ahora nos vamos a referir a la inmunoterapia monodroga en primera línea en cáncer de pulmón y voy a referirme al Keynote 024. Los datos de este estudio fueron actualizados a 5 años de seguimiento, esto parece mentira, esto no lo escuchábamos en otros estudios de cáncer de pulmón unos años atrás, y fue publicado en el JCO este año. Recuerden que eran pacientes en primera línea con cáncer de pulmón, histología, o sea, no pequeñas células, pero podían ser cualquiera de las dos histologías, porque acá no va a haber quimioterapia asociada, o sea que no teníamos que decir si iba a usar nab-pacli o pemetrexed, porque es pembrolizumab monodroga. Pero sí, los pacientes tenían que tener una expresión de PDL1 mayor o igual al 50%, por supuesto, performance 0,1 como todos los ensayos, no tenían que tener una mutación de ALK ni de GFR, las metástasis cerebrales tenían que estar controladas, y los pacientes no tenían que tener ninguna enfermedad autoinmune activa que le requiriera, por supuesto, corticoides altas dosis. El objetivo primario de este estudio fue sobrevida libre de progresión, pero el secundario clave fue sobrevida global. La randomización fue 1:1 en esta vez, fueron 300 pacientes, y se randomizaron a pembrolizumab 200 miligramos endovenosos cada 3 semanas por 35 ciclos, que da más o menos 2 años, o al doblete de quimioterapia. Si progresaban, podían pasar al mantenimiento, perdón, no al mantenimiento, sino a la rama del pembrolizumab. Ambas ramas estaban bien balanceadas en términos de características del paciente, tal vez había un poquito más de fumadores o exfumadores en la rama de pembrolizumab, y había más metástasis cerebrales tratadas en la rama que hacía pembrolizumab. En términos de sobrevida, nuevamente el pembrolizumab es superior
versus hacer quimioterapia, miren los que son las medianas, nuevamente duplica el pembrolizumab a la quimioterapia, 26 meses contra 13 meses, y las curvas se separan desde un inicio. Al 5º año tenemos vivo al 30%, esto era impensado antes, de los pacientes que hicieron pembro, versus un 16% de los pacientes que hicieron quimioterapia de inicio. El hazard para sobrevida es de 0,62, perdón, con un valor de P estadísticamente significativo. En términos de sobrevida libre de progresión, las medianas es de 7 meses versus 5 meses, nuevamente superior a hacer pembrolizumab versus hacer quimioterapia, con un valor de hazard de 0,50, y al 5º año no está libre de progresar ninguno de los pacientes que había hecho quimioterapia, versus un 12% de los pacientes que había hecho pembrolizumab. Recuerdo, son pacientes PDL1 mayor al 50%. En términos de respuesta, la tasa de respuesta fue superior para los pacientes que hacían pembrolizumab, un 46% versus un 31%, y la duración de respuesta al pembrolizumab fue claramente superior, prácticamente 30 meses versus 6 meses para los pacientes que hacían quimioterapia monoterapia. La sobrevida libre de progresión, vuelvo con el mismo concepto, no es lo mismo usar la inmunoterapia en primera que la inmunoterapia en segunda, fue de 24 meses la mediana de sobrevida libre de progresión 2 para los pacientes que hicieron pembrolizumab de inicio, versus 8 meses para los pacientes que hicieron quimioterapia. Al cabo del 5º año tenían la sobrevida libre de progresión 2, un 26%, estaban libre de progresar en la segunda línea, un 26% de los pacientes que habían hecho inmuno versus un 13% de los que habían hecho quimio, y el valor de hazard es de 0,50. ¿Qué hay de las toxicidades? Con respecto a las toxicidades grado 3, 4, 3, 5, perdón, es un poco más baja para la rama que hacía pembrolizumab, fue de un 30% versus 50% para usar números redondos. Pero la tasa de eventos adversos serios fue similar, alrededor de un 20%. La tasa de discontinuación también fue similar en ambas ramas, alrededor de un 10%, y de los eventos adversos graves, yo les quiero remarcar los más frecuentes, nada más, que fueron la anemia y la fatiga, seguramente ya por los efectos autoinmunes, la diarrea, que es algo que debemos entrenar al paciente y entrenar a nuestro equipo, y el rash cutáneo. La toxicidad inmunomediada, grado 3 o 4 o 5, es de alrededor de un 13%, y es más o menos lo que nosotros le tenemos que transmitir a los pacientes. Decirle, mire, perdón, no sé cómo tratan a los pacientes en México, si de usted o de tú, pero la probabilidad de que te pase algo grave por el pembrolizumab es alrededor de un 13 a un 10%, o sea que el beneficio es claramente superior. Y estarle atrás de los eventos adversos que nosotros conocemos, ¿no? La neumonitis, la diarrea y la toxicidad cutánea. Hay pacientes que completaron también los 35 ciclos, los pacientes con eficacia a largo plazo, piensan que estos son pacientes con ya 5 años de seguimiento, y hay 39 que llegaron a los 35 ciclos, el 82% estaba vivo al momento del cierre de la base de datos, y el 46% estaba vivo y sin progresar. O sea que de los pacientes que llegan, la mitad va a estar vivo y sin progresión de enfermedad al momento de la cierre de la base de datos, que es más o menos un 5º año. Hay pacientes reexpuestos ya de estos, recuerden, pacientes PDL1 altamente positivos, mayores al 50%, son 12 pacientes los reexpuestos, y 8 pacientes de estos 12 estaban vivos al momento de la cierre de datos, al momento del cierre de la base de datos, y 5 de estos 12 estaban sin progresión de enfermedad. Esto quiere decir que la reexposición al pembrolizumab es factible y que mantiene su actividad antitumoral prácticamente en la mitad de los pacientes. Mis conclusiones sobre el Keynote 024 es que el pembrolizumab monoterapia en primera línea en pacientes con expresión igual o mayor al 50%, tiene ya sus beneficios demostrados y consolidados porque tiene el seguimiento más largo, a 5 años, en términos de sobrevida libre de progresión, sobrevida global, tasa de respuesta, versus hacer quimioterapia en primera línea. La sobrevida del 5º año es de un 30% versus un 16%, o sea, duplica la tasa de sobrevida del 5º año. El beneficio en sobrevida libre de progresión 2 avala el uso de pembrolizumab en primera línea como primera maniobra terapéutica. El efecto de pembrolizumab monodroga es duradero y el perfil de toxicidad es aceptable. Mis conclusiones entonces, como estas actualidades que hemos estado viendo de las últimas publicaciones de estos estudios, que con mayor seguimiento el pembrolizumab continúa demostrando beneficio claro en términos de sobrevida y de sobrevida libre de progresión en combinación con quimioterapia, como se ve con las actualizaciones del Keynote 189 y del 407. O como monodroga, como se vio con la actualización del Keynote 024.
El perfil de toxicidad de pembrolizumab, solo o en combinación con quimioterapia, es manejable y es aceptable y ya estamos todos muy familiarizados. Y el pembrolizumab se ha convertido, desde mi punto de vista, en uno de los estándares de cuidado en primera línea, perdón por el error de tipeo, en los pacientes con cáncer de pulmón de no células pequeñas. Bueno, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Iván. Hola, ¿qué tal, doctora? De nuevo, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Siempre es un honor escucharla. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante de la teoría a la práctica. Esa plática me toca a mí. Vamos a hablar acerca de un poquito la experiencia que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Espero que sea de su agrado. Y bueno. Bueno, esta es la charla, ¿no? Estos son los conflictos de interés. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de un tema muy interesante. La doctora ya habló de las nuevas estrategias que tenemos en cáncer de pulmón y cómo ha ido cambiando la vida de los pacientes con esta enfermedad, ya que tenemos drogas que son cada vez más activas, ¿no? Sabemos que el cáncer de pulmón representa en el mundo aproximadamente la segunda causa de incidencia y la primera causa en mortalidad. En México representa la séptima y la quinta causa respectivamente, y bueno, eso lo hace una enfermedad con una devastadora capacidad para letalidad. Entonces, ¿cómo poder nosotros mejorar la vida de nuestros pacientes? ¿Cómo aterrizar esa información científica en los estudios? Y aquí les voy a presentar uno de nuestros casos clínicos. Es un paciente con un cáncer de pulmón, y bueno, vamos a ver su historia, ¿no? Es un paciente de 66 años de edad, el cual tiene un antecedente de un hermano con un hepatocarcinoma. Él, por sí solo, tiene un índice tabáquico de 45 paquetes año, y cabe recalcar que él empezó su sintomatología en mayo del 2019. Él comenzó con tos, malestar general. Él también presentó pérdida de peso no cuantificada y empezó su abordaje con una radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía le documentaron una masa pulmonar izquierda, su médico internista, por lo que le realizó una tomografía axial computada de tórax contrastada y documentó una lesión izquierda de 9 por 8 centímetros con necrosis central, adenopatías mediastinales y supraclaviculares bilaterales. Bueno, debido a esto, el internista le realizó un estudio de anatomía patológica, una broncoscopía con cepillado bronquial, y en la biopsia documentaron un carcinoma de pulmón de células no pequeñas con expresión mayor al 1%. Cabe recalcar que se comentó este caso en sesión multidisciplinaria y en su momento se catalogó como GOL 3, ya que dependía del oxígeno, un EPOC en regular o a mal control, y a pesar de que estaba en buenas condiciones, con un ECOG de 1, en ese momento no se consideró candidato a cirugía. Se le recomendó que, bueno, era un tumor no resecable en junio del 2009, y se decidió realizar un PET en julio del 2019, el cual se catalogó como una etapa clínica 3C, T4N3M0. Entonces se vio un hipermetabolismo en el lóbulo inferior pulmonar izquierdo, adenopatías supraclaviculares y mediastinales. Se le realizó posteriormente una resonancia magnética de cráneo que no documentó metástasis, y bueno, este paciente, pues nosotros lo consideramos candidato a ofrecerle quimio-radioterapia. Vean cómo este es el PET de inicio, es un PET en julio del 2019 con un metabolismo glucolítico anormal en el lóbulo pulmonar izquierdo, adenopatías mediastinales, que ustedes pueden ver una muy grande, sin embargo el resto no se pueden observar de manera adecuada en supraclaviculares. Y bueno, como les mencionaba, se catalogó un paciente con una etapa clínica 3C. Cabe recalcar que tenía EPOC GOL 3 con un ECOG de 1. Bueno, se decidió hablar con cirugía oncológica, como les mencionaba, no fue candidato. Le decidimos iniciar quimio-radioterapia. Él inició quimio-radioterapia basada en platino en julio del 2019, y en septiembre, más o menos al final del tratamiento, a final de septiembre, él presentó datos clínicos de progresión, además de una neumonitis grado 2, por lo que fue necesario hospitalizarlo alrededor de una semana, debido a esta progresión a nivel ganglionar y pulmonar, con nódulos en el mismo pulmón. Se decidió iniciar con un tratamiento para etapa 4, una combinación de quimio-inmunoterapia.
basada en nab-paclitaxel más platino por 4 ciclos más pembrolizumab. Entonces, esto lo hicimos nosotros en septiembre de 2019 a finales, en octubre de 2019, más o menos también a finales, documentamos una reducción del tumor, reducción de los ganglios y también de los ganglios mediastinales, de los cuales se documentaron inespecíficos. Para febrero del 2020, el PET mostraba respuesta parcial y aquí les muestro el PET. Ojo, no es respuesta completa, sin embargo, tuvo una gran respuesta con el estudio. El paciente tuvo un 79% de disminución de la lesión pulmonar izquierda y 85% en reducción de las lesiones mediastinales supraclaviculares. Él continuó con tratamiento en marzo del 2020, ¿no? Una probable neumonitis versus neumonía intersticial, se dio tratamiento con esteroides, nuevamente se hospitalizó de manera temprana. El paciente en octubre, posteriormente, en ese mismo año, se documentó una consolidación en el lóbulo pulmonar superior izquierdo, probablemente infeccioso, se dio tratamiento y, bueno, a agosto del 2021 el paciente continúa con tratamiento a base de inmunoterapia. Actualmente no tiene datos de progresión y actualmente solo tiene pembrolizumab monodroga. ¿Qué podemos decir del caso clínico número 2? Simplemente para aterrizar también esta información, en un paciente con 75 años, un índice tabáquico de 50, él acudió con el otorrino por una lesión de origen desconocido en el pabellón auricular con secreción. Esto fue en marzo del 2018, que el otorrino solo le dio tratamiento sintomático. Sin embargo, debido a la progresión clínica, el paciente fue referido al servicio de cirugía oncológica, quien presentar tos más hemoptisis y pérdida de peso, bueno, le realizó una biopsia de pulmón, en donde documentó un carcinoma moderadamente diferenciado epidermoide en marzo del 2019, con realización de inmunohistoquímica positiva para PDL1 en más del 1%. De nuevo, se le dio tratamiento con radioterapia local a nivel locorregional en el oído. Él, sin embargo, todavía no tenía un abordaje, digamos, completo, entonces se hospitalizó en abril de 2020, se realizó una resonancia magnética y un PET, los cuales documentaron solo otomastoiditis, sistema nervioso central sin metástasis y un tumor pulmonar derecho con metástasis a pabellón auricular y adenopatías infradiafragmáticas y mediastinales. Aquí les muestro la lesión. No saqué las fotos de manera tan adecuada, entonces les pido un poquito de paciencia, pero bueno, se ve la lesión pulmonar, las metástasis tanto en el cuello como bilateral, como a nivel de las adenopatías mediastinales e infradiafragmáticas. Se catalogó como una etapa 4B y bueno, se inició tratamiento con, de nuevo, el Keynote 407 en abril de 2020. Él tuvo toxicidad hematológica, se manejó con un poco de esteroide más eritropoyetina. Se le hizo una secuenciación de siguiente generación en donde se documentó 63 mutaciones por megabase y en agosto, de nuevo en 2020, tuvo una respuesta parcial por metabolismo en la lesión pulmonar y las adenopatías, así como las lesiones en el pabellón auricular. Y bueno, el paciente continuó con buena evolución. Debido a esa buena evolución, decidimos solo continuar con pembrolizumab. El PET en marzo del 2021 mostró enfermedad estable. La resonancia en ese mismo año, de nuevo, mostró sin datos de actividad tumoral en cráneo y actualmente en el último PET, en septiembre, muestra enfermedad estable. Ahora, ¿qué podemos decir de estos casos? ¿Qué nos enseñaron estos casos? Bueno, aquí les pongo ambos casos. Un paciente de 66 años con carcinoma de células no pequeñas escamoso, fumador con 45 paquetes año, tratado con quimio más pembro, y otro con 50 paquetes año con el mismo tratamiento. Como mencionaba, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el más importante. Aproximadamente los casos van del 15 al 30% de células escamosas, se asocian a tabaquismo y el 85%, como mencionaba, son asociados a esta terrible enfermedad que es el tabaquismo. Entonces, le dimos tratamiento con pembrolizumab. Sabemos actualmente que las guías recomiendan un abordaje multidisciplinario y un abordaje cada vez más complejo en cáncer de pulmón. Vean cómo ha ido cambiando el panorama a lo largo del tiempo, desde el 2006 al 2021, y cómo se hace cada vez más específico este tratamiento con determinación, primero de mutaciones que habitualmente son realizadas al principio,
y luego con la expresión de algunos pacientes que son negativos con esta proteína llamada PDL1. Bien, ¿qué nos dicen las guías hasta aquí? Bueno, que si tu paciente te está en buenas condiciones, un ECOG de 1, por ejemplo, ambos pacientes debe recibir un tratamiento basado idealmente en platino y puede ser paclitaxel o nab-paclitaxel asociado a pembrolizumab como primera línea de tratamiento. Bien, de nuevo, ESMO recomiendo lo mismo y bueno, no les voy a contar a fondo lo que pasó con el estudio porque ya lo vieron con la doctora, pero lo relevante es que inclusive en pacientes con un PDL1 no tan expresado, este beneficio fue significativo con una reducción de riesgo que va desde el 30 hasta el 40%, hablando específicamente de sobrevida global y sobrevida de progresión específicamente. Ahora bien, ¿qué pasó, como les mencionaba, en este subgrupo de pacientes arriba del 1% en expresión de PDL1? Pues que este beneficio fue muy importante, 0.67 hazard ratio en la subida global y en la subida libre de progresión, 0.50. De nuevo, este beneficio es importantísimo porque a esos pacientes les suele ir mal. El cáncer de células escamosas tiene un peor pronóstico que, por ejemplo, la adenocarcinoma. Y vean cómo la neumonitis, por un lado, fue un episodio que se puede presentar en el paciente tratado con quimioinmunoterapia. Es importante mencionar que entre 2 y el 3% de estos pacientes la presentan y que tiene una alta tasa de mortalidad, por lo que si nosotros la manejamos a tiempo, de manera temprana, el paciente puede revertir e inclusive continuar con su tratamiento sin ningún problema. Del otro lado, presentamos una toxicidad hematológica que es posible. Sin embargo, bueno, con tratamiento adecuado también el paciente puede mejorar. ¿Qué es importante mencionar aquí de ambos pacientes? Por ejemplo, que cualquier evento adverso pues fue más común en el grupo de pembrolizumab cuando se compara con placebo. Sin embargo, solo el 10% de esta toxicidad fue un grado importante, mayor a grado 3, 10 versus el 3.2%, y vean cómo la neumonitis en el 2.5% de los pacientes en que estaban tratados con pembrolizumab fue relevante. Cuando se compara con el grupo de placebo, que solo tuvo 1.1%, uno ve que la, digamos, importancia de la detección oportuna es fundamental. De nuevo, también es importante mencionar que la calidad de vida es otro factor que se tiene que tomar en cuenta. Vean cómo el cuestionario, el C30, de nuevo muestra un beneficio para aquellos pacientes tratados con pembrolizumab. El cuestionario que evalúa la tos, la disnea y tos y dolor torácico muestra un beneficio que no es estadísticamente significativo, pero hay una tendencia a que sea mejor. Por lo tanto, estamos beneficiando no solo en sobrevida global y sobrevida libre de progresión, sino en aquellos pacientes también en calidad de vida. De nuevo, ambos pacientes podemos resumir lo siguiente: tuvieron un cáncer de pulmón de células no pequeñas de estirpe escamosa. Vean cómo uno tuvo toxicidad de neumonitis y otro tuvo toxicidad hematológica. Sin embargo, ambos tuvieron en algún punto respuestas que fueron duraderas y que, bueno, hasta el momento siguen con enfermedad estable. ¿Qué puedo decir hasta aquí? Bueno, que el cáncer de pulmón representa un 85% de las veces es un cáncer de pulmón de células no pequeñas. El 30% de estos, hasta un 30% puede ser de células no pequeñas, escamoso, y que habitualmente se asocia a tabaquismo, ¿no? No solo provocando la enfermedad oncológica, sino también daño pulmonar, y eso complica también la sobrevida de los pacientes, la calidad de vida, y uno tiene que tener en cuenta que trabajar en forma de equipo multidisciplinario es fundamental. El Keynote 407 para nosotros es la combinación de quimioterapia más inmunoterapia basada en pembrolizumab. Nos dio un beneficio significativo en ambos rubros, en lo que uno busca en el paciente en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Fundamental decir que esto es un beneficio que no se había visto anteriormente. Como mencionaba, tiene un perfil de toxicidad adecuado y mejora su calidad de vida. Y con esta combinación, al final del día se obtuvo un RECIST que de manera muy similar a lo que se veía viendo en estas combinaciones de quimio inmuno en pacientes con adenocarcinoma, inclusivemente mayor. Y lo que cabe resaltar es que la calidad de vida también fue benéfica para este grupo. Sin embargo, no es lo único que podemos decir. Este beneficio se ha trasladado a otros tumores, a otros estirpes, como por ejemplo el adenocarcinoma. Y vean cómo está este paciente de 49 años de edad, mujer, ¿no? Con antecedentes, con abuelos con cáncer de próstata y un tío materno con cáncer de páncreas.
ella tenía el antecedente de tener miomatosis uterina, fue afectada por iniciar con tos, hemoptisis y pérdida de peso en marzo del 2019. Empezó a ser abordada al principio por médicos internistas, quien le realizaron una radiografía de tórax documentando una masa basal derecha y nódulos izquierdos. En marzo de ese mismo año se realizó un PET, ya que había posibilidad de que se presentara un cáncer. Esto lo pidió un neumólogo y lo que encontró fue vidrio despulido, nódulos bilaterales y una probable neoplasia pulmonar. En ese mismo mes nos fue evaluado por nuestro servicio y le realizamos una resonancia magnética que no documentó lesiones en sistema nervioso central. Y bueno, fue necesaria hacer el abordaje desde el punto de vista clínico, como ustedes pueden ver, con un estudio PET. Este es el estudio que les muestro, es una neoplasia difusa realmente en todo el pulmón izquierdo, vean cómo, derecho, cómo hay nódulos contralaterales, hay una imagen de vidrio dispulido muy importante con infiltración probablemente linfangítica y adenopatías mediastinales contralaterales. Entonces se catalogó como una etapa clínica 4A. Vean cómo este pacientito se le realizó una biopsia pulmonar por Trucut. Cabe resaltar que se sometió a 2 broncoscopías que fueron negativas con citologías no específicas y bueno, se realizó determinación de biología molecular de ALK, PDL1 y EGFR, las cuales fueron negativas. En marzo de ese mismo año también se realizó una determinación de Foundation Medicine y de Guardant Health, las cuales no encontramos ninguna mutación e inició tratamiento con tratamiento de base de platino más pemetrexed pembrolizumab, el Keynote 189, por 6 ciclos cada 21 días en mayo del 2017 y bueno, en un PET de noviembre del 2017 se continuaba viendo el vidrio despulido, los nódulos y ganglios mediastinales con enfermedad estable. Continuamos el tratamiento. En febrero del 2018 hubo una mayor densidad y dimensiones de los ganglios mediastinales. Posteriormente, a pesar de ese aumento de tamaño, continuamos con el tratamiento. Le hicimos una tomografía 4 meses después, donde el infiltrado intersticial continuaba presente y decidimos seguir el mantenimiento con pembrolizumab. Septiembre de 2018, sin cambios en la última imagen, y el pembrolizumab continúa hasta marzo del 2019. Cabe resaltar que en enero del 2020 hubo un crecimiento ganglionar, se realizó de nuevo una determinación por Foundation Medicine, ¿no? Una biopsia pulmonar nueva, la cual no encontró mutaciones y continuamos el mantenimiento con pembrolizumab. La tomografía en marzo tampoco mostró alteraciones, la resonancia magnética de cráneo en marzo de ese mismo año tampoco y al día de hoy, la paciente continúa en tratamiento de mantenimiento con pembrolizumab debido al beneficio clínico más allá de los 2 años que habitualmente recomiendan los estudios. En cuanto a la discusión, podemos decir que esto es una mujer de 49 años con cáncer de pulmón adenocarcinoma. Sabemos que la biología molecular y secuenciación salieron negativos y que el tratamiento de primera línea pues lo dimos con el Keynote 189. ¿Qué podemos mencionar? Pues que es la neoplasia más común, la adenocarcinoma. La biología molecular, como dijimos, es un must en aquellos pacientes con adeno, ya que hay algunas mutaciones fundamentales en primer orden para dar un tratamiento específicamente con inmunoterapia. Se tiene que descartar que sea GFR, ALK, ROS1 y algunas otras mutaciones o alteraciones como en TRAC, por ejemplo. Sin embargo, en ella no se encontró nunca ningún driver oncológico. Por lo que continuamos su línea de tratamiento con pembro más quimioterapia. ¿Qué podemos decir hasta aquí? De nuevo, las guías recomiendan esto como primera línea de tratamiento. Vean como NCCN en 2021, en la última versión, lo sigue recomendando. Y como ESMO también muestra que opina lo mismo, ¿no? Es un estudio que es muy robusto, es muy potente. Y vean aquí el diseño del estudio, no voy a hablar a detalle, sin embargo, lo que es importante mencionar es que en sobrevida global y sobrevida libre de progresión en intento de tratar, en ambos subgrupos el estudio fue positivo. Que también cabe recordar es que inclusive en pacientes con PDL1 menos del 1%, como fue nuestra paciente, bueno, tampoco se documentó, bueno, más bien, también se documentó un beneficio a largo plazo
del tratamiento de combinación con quimio más inmunoterapia, y que, bueno, los efectos adversos principales documentados en estos estudios, lo que recalca el estudio es que fueron casi siempre al principio. Después de habitualmente el ciclo número 9 en adelante, la toxicidad fue menor en prácticamente todos los rubros. ¿Qué pasa con la calidad de vida en estos pacientes? De nuevo se ve que la calidad en el cuestionario C30, ¿no?, en cáncer de pulmón, se ve beneficiado por el tratamiento de combinación. Y bueno, de nuevo, la tos, la disnea o el dolor torácico no tienen una, digamos, significancia estadística importante, pero bueno, la tendencia es que mejoran con el tratamiento basado en inmunoterapia más quimioterapia. ¿Qué podemos ir hasta aquí? Que fue un beneficio tangible en nuestra paciente, tuvo ella beneficio en su vida global, en su vida libre de progresión, en calidad de vida, en perfil de toxicidad, que sigue con enfermedad estable. Y bueno, mencionar que el Keynote pone la barra muy alta, ¿no?, con la sobrevida de 22 meses y 9 meses de sobrevida libre de progresión respectivamente, que tiene un perfil de seguridad muy, muy tranquilo, ¿no?, que nos permite tener una mejor calidad de vida a los pacientes, y que al final pues se traduce en un beneficio tangible, ¿no? ¿Qué podemos decir hasta aquí? Bueno, que la combinación de quimio más inmunoterapia ha cambiado la estrategia de tratamiento, y que el beneficio puede ir en células pequeñas o no pequeñas desde 19, 20 meses, 22 meses en el estudio de Keynote 189. Vean como una supervivencia a largo plazo del 20 al 30% de los pacientes. Esto era impensable anteriormente. Y que bueno, desde el punto de vista racional, esta combinación tiene muchos principios. Vean cómo el cáncer en general recluta células inmunosupresoras, ¿no?, los Tregs o las células derivadas mieloides supresoras. También hace que haya una presentación de antígeno ineficiente, ¿no?, al disminuir o suprimir a las células presentadoras de antígeno. Y además, pues libera factores inmunosupresores. Esto le permite al tumor invadir, ¿no?, crecer, ser más proliferativo. Y por supuesto, esta desregulación de los puntos de control inmune, que beneficia al cáncer, que disminuye el sistema inmune, y que esto le permite tener, digamos, una forma de invadir más fácilmente a nuestro cuerpo. Ahora, la inmunoterapia llegó para tratar de evitar todos estos rubros y digamos, finalmente ser un beneficio tangible para nuestros pacientes. Vean cómo de manera global podemos decir quiénes serían los pacientes candidatos para este tipo de tratamiento, quiénes deberían de recibir inmunoterapia, ya sea en combinación o sola. Bueno, aquellos pacientes que tengan un estado funcional con una buena expresión de PDL1, ¿no? Podría ser inclusive arriba del 50% solo inmunoterapia, pero también aquellos pacientes con expresión negativa, en donde la quimio más inmunoterapia tienen un panorama importantísimo, un juego en el papel de mejorar la subida de los pacientes. Obviamente tienen que no tener la mutación de GFR o rearreglos. Obviamente otro driver específico tampoco lo tienen que tener, y que no hayan recibido tratamiento con quimioterapia. Todos estos pacientes son candidatos a este tipo de estrategia. ¿Quiénes no deberían de recibir inmunoterapia en primera línea? Probablemente aquellos pacientes con mutaciones, mencionábamos antes. Los estudios están hechos en pacientes que no tienen mutaciones, pacientes previamente trasplantados, pacientes embarazadas. Probablemente no sean los mejores, digamos, pacientes para recibir este tipo de tratamiento. Sin embargo, ¿no?, tener en cuenta que la gran mayoría caen en el rubro de que sí pueden recibir el tratamiento. ¿Cuánto tiempo debería continuar el régimen? La verdad es que eso es incierto todavía. Sabemos que la inhibición indefinida, o al menos 2 años de tratamiento, 35 ciclos, como están hechos los estudios, pues son probablemente el estándar. Sabemos que 1 año es insuficiente, ¿no?, con la información del checkmate, pero lo que podemos ver es que todavía estamos conociendo la forma de tratar. Hay algunos pacientes que tienen largas supervivencias, y yo les mostré una paciente que llevaba más de 35 ciclos en tratamiento con inmunoterapia, porque el beneficio clínico es importante. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay algunos pacientes que tienen sensibilidad y hay otros pacientes que tienen resistencia a esta inmunoterapia, y hay algunos biomarcadores que se pueden estar afectando. Estos biomarcadores nos permiten tener una idea de lo que está pasando con el tumor, y es por eso que lo buscamos en esta paciente. Sin embargo, al momento del día de hoy, lo único que sabemos es que la inmunoresistencia está dada por esta infiltración de células derivadas mieloides que ocasionan una desregulación inmune y una disminución del sistema inmune. Los Tregs
IDO, ¿no? Que es un bloqueador de los puntos de control. La expresión de CD73, por ejemplo, ahorita en los pacientes con alteraciones o con mutaciones en EGFR, ¿no? Se ve que son un mecanismo de resistencia para la inmunoterapia, o la neoangiogénesis, ¿no? Que también puede ocasionar esta resistencia. Entonces hay que estar muy pendientes, la información está cambiando muy rápido. Y bueno, un último punto en por qué la inmunoterapia puede hacer funcionar mejor a la quimio. Bueno, porque reduce el apoyo de las células cancerosas, específicamente los macrófagos asociados a tumor o las células derivadas mieloides, y reprograma vasos celulares, vasos tumorales, perdón. Y la quimioterapia, por otro lado, puede estimular la respuesta inmune porque causa muerte celular inmunogénica, depresión de estas células T-Rex o de las células mieloides derivadas supresoras, y la influencia de los linfocitos infiltrantes de tumores también la disminuye de manera importante. Entonces, podemos decir que tenemos una estrategia que puede ser aplicable tanto a células escamosas como a células no escamosas, con un beneficio significativo en todos los rubros, en todos los parámetros que uno busca en el paciente con cáncer de pulmón. Y que, por supuesto, el mensaje para llevar a casa sería que actualmente la terapia en cáncer de pulmón debe ser personalizada y adecuarse a las condiciones de cada paciente. La combinación de inmuno más quimio en cáncer de pulmón en células no pequeñas, tanto escamoso como no escamoso, es muy eficaz, es segura y provee una buena calidad de vida a los pacientes, y que los estudios controlados como el Keynote 407 y el Keynote 189 nos demuestran este beneficio tangible que debemos de seguir y de buscar en todos los pacientes. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna preguntita, algún comentario. Estamos aquí, la doctora Puparelli. Yo tengo muchos para ella porque, ¿no? Al final es la experta Déjame invitada. felicitarte por tu presentación, estuvo muy linda, muy linda. Ay, gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, primero que nada, excelente presentación, dicen la audiencia. Y la pregunta del público es la siguiente, doctora. Si tuviera que elegir solo quedarse con un medicamento de IO, Atezo, Nivo o Pembro, ¿la elección es pembrolizumab? Mira, yo en primera línea, con la droga que tengo más experiencia es con pembrolizumab, en primera. Y hasta acá tenés como comparadores el Empower 150 con el Atezo, que necesita para tener beneficio usar las 4 drogas: Atezo, Beva, un platino y el partner, digamos. Entonces no le encuentro bien el nicho. El nicho, perdón, que para mí tiene tal vez esa combinación en los países donde está aprobado son los pacientes con mutación del EGFR cuando ya agotaste las otras. En Argentina no salió esa aprobación, por lo cual no tengo experiencia con el Empower 150 en pacientes mutados. Con respecto a los estudios de Nivo, mi sensación es que llegaron tarde, porque son estudios tal vez con esquemas un poco más complejos que el Keynote 189 y los beneficios no son muy superiores. Para esta combinación de Nivo con quimio queda el nicho tal vez de los PDL1 negativos epidermoides. Sé que no está aprobado en México, pero tal vez en Argentina es el lugar que les va a terminar quedando. O sea que si yo tengo que irme a una isla desierta con pacientes y llevarme una sola inmunoterapia para usar en primera, me llevaría pembrolizumab, sí. En segunda, ahí soy un poco más versátil también, tal vez, pero en primera, en general uso pembrolizumab en la inmensa mayoría de mis pacientes. Ahora, otra preguntita. Tenemos el paciente con adeno o con escamoso. Este paciente requiere tratamiento en primera línea con inmunoterapia y usted vería muy necesario, obviamente, hacer expresión de PDL1, un poquito pronóstico, pero ¿le ayuda como predictor de respuesta? ¿Me determinaría si ofrecer o no algún beneficio al paciente, o de todos modos le terminaría ofreciendo la inmunoterapia a los pacientes? No, yo sí testeo a todos los pacientes, primero porque me paro distinto delante del paciente sabiendo su expresión de PDL1, y porque en los que tienen más del 50%, me pregunto si tiene sentido agregarle la quimio, independientemente de la histología. Si creo que sí tiene sentido agregar la quimioterapia, aunque tenga más del 50%, hay veces que lo he hecho. ¿Qué pongo en la balanza por encima del 50% para elegir hacer inmunosola o inmunoquimio? El performance del paciente, el volumen de enfermedad, y hay una discusión muy interesante de Solange Peters en el ESMO virtual de este año, que ella los comparó en forma indirecta con datos de la vida real,
y por arriba del 50% a los que hacen quimioinmuno que los que hacen inmuno. Por lo cual ese es un dato que deberíamos prestarle mucha atención a la hora de elegir el esquema. Y la otra cosa que ella nos dijo en una charla medio informal fue, si yo cuando conozco al paciente ya predigo que no tiene muy buen pronóstico y no va a llegar a usar la quimioterapia, la uso de entrada, para no escatimar el recurso y no quedarme no con la sensación o con la duda, porque eso no tiene por qué pagarlo el paciente, pero sino sin haberle negado el acceso a la quimioterapia. O sea que yo, concretamente tu pregunta, sí, testeo a todos los pacientes y por arriba del 50% me pregunto a quién sí o sí le voy a dar inmuno, excepto que tengan una contraindicación formal, pero a quién le voy a reservar la quimioterapia para más adelante. Ya llegó otra preguntita del público. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿qué toxicidad habitualmente usted ve en la combinación? Y si le tiene algún respeto a alguna toxicidad en especial, quimio más inmuno. Mira, yo la que más veo y que odio porque no la sé tratar sola es el hipotiroidismo. Nosotros testeamos de rutina la TSH en todos los pacientes y encuentro un montón de hipotiroidismo. También es verdad que tengo un montón de pacientes con hipotiroidismo subclínico que lo tienen de antes de empezar y no lo sabía, pero yo te diría que esa es la que más frecuentemente veo. La que más respeto le tengo es a la neumonitis. Entreno bastante al paciente y le pregunto bastante, ¿viste cómo son estos pacientes? Que además le falta el aire a veces de entrada, o tosen de entrada, entonces bueno, tenés que insistir bastante. A la diarrea, también los entreno mucho en la colitis. No he tenido yo colitis en primera línea, he tenido colitis dentro de un ensayo clínico de neoadjuvancia, pero me ha resultado difícil manejo. Y después a las endocrinos me las he encontrado en el camino, pero las he capeado, y he tenido anemias autoinmunes que me han obligado a suspender el tratamiento también, porque no las pude sostener. Y toxicidad cutánea también, pero las he resuelto con corticoides, y los he mantenido la inmunoterapia. Muchas gracias, doctora. Y la última, tal vez, recomendación que nos pudiera dar su mensaje final, porque ya nos quedan 3 minutos y no hubiéramos hecho un super simposio, pero es muy poquito tiempo el que tenemos para resumir. ¿Qué les gustaría decirle al público acerca de esta combinación? ¿Cómo ha cambiado la vida de los pacientes actualmente en Argentina y en el mundo? Y desde ya la sobrevida global. Cuando ustedes ven las tasas de seguimiento a 4 años, a 5 años, y ven esos porcentajes de alrededor de un 30% de pacientes vivos, eso sextuplicó lo que veíamos antes, que era alrededor de un 5%. Así que fomento el testeo, aunque sea de los 5 magníficos, PDL1, ALK, GFR, ROS1 y bueno, si pueden BRAF. Nosotros no tenemos acceso a la secuenciación masiva, no, es caro en Argentina hacerlo, así que no lo hace todo el mundo, pero todo el resto de los biomarcadores están determinados por la industria, que lo testeen, que lo diagnostiquen y que traten a los pacientes, fomentar el acceso, sobre todo a drogas que a veces no está al alcance de la mano del oncólogo, y por supuesto que lo traten según lo recomendado, ¿no? Pero soy optimista en este sentido. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que el mensaje final de mi parte sería nada más para aumentar lo que ya dijo la doctora, es que hay que usarlo en primera línea, ¿no? En primera línea se ha documentado el mayor beneficio, en segunda ya no funciona igual, el beneficio es muy poquito y no todos los pacientes pasan a una segunda línea. Entonces, hay que utilizarlo al principio, mejoras calidad de vida, seguridad laboral, seguridad de progresión, pues ¿qué más quieres? No es perfecto, sin embargo, vamos para allá. Y pues les agradezco el haber asistido a este simposio. Espero haya sido de su agrado y sobre todo que haya ayudado a muchos pacientes de aquí en un futuro, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Al contrario, Iván, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y ojalá que nos podamos ver pronto. Gracias. Chao.